A mí me pasó ese día, cuando vi a mi mujer besándose con otro mientras todos pensaban que la cámara estaba apagada. Era Claudia, mi Claudia, con su profesor de baile Iván, que estaban en medio de una pista vacía, como si el resto del mundo no existiera. Juro que al principio pensé que eran imaginaciones mías. Llegué 20 minutos antes que ella. Dentro, todos estaban haciendo el último ensayo de la coreografía para el video del grupo. Me hacía gracia ver a Claudia tan concentrada. Sonaba un suave reggaetón, Iván corregía las posturas, tocando las espaldas, moviendo las manos. Todo era normal, como en una clase de baile. Cuando hicieron el último giro, todos aplaudieron. Y entonces ocurrió la primera sorpresa. Cuando casi todos los alumnos ya habían salido del encuadre, Iván se quedó a solas con Claudia en medio de la pista. Se acercó a ella, le susurró algo al oído y ella bajó la mirada con una sonrisa que no había visto en meses. Iván la abrazó y ella no se apartó. Al contrario, dio un paso, se acercó más y se besaron. No fue un beso rápido. Fue un beso lento y largo. Pensé en entrar, abrir la puerta y decirle a Iván que soltara a mi esposa. En lugar de eso, di un paso hacia la entrada y, en ese momento, él se apartó un poco de ella y miró hacia el cristal. Me escondí detrás de una columna de la escalera del portal de al lado, con la respiración descontrolada. Me asomé un segundo. Iván ya no miraba hacia afuera, estaba otra vez muy cerca de ella. Claudia se tocó el pelo, se recolocó la camiseta como si intentara volver a la realidad. Apareció una chica del grupo, entró en plano hablando de algo y los pilló muy juntos. Iván se separó rápido, se puso en modo profe otra vez y los tres salieron del estudio por la puerta interior. Por la de la calle no. Eso me salvó de cruzarme con ellos. Me quedé ahí, en la escalera, sin saber qué hacer. Tenía dos opciones claras en la cabeza. Entrar y montar el espectáculo del año o hacer como si no hubiera visto nada. Y mi cuerpo, otra vez antes que mi cabeza, se dio la vuelta, bajó las escaleras y volvió al coche. Me senté al volante con las manos temblando. Encendí la radio solo para escuchar algo que no fuera mi propia respiración. La aguja del combustible estaba en reserva y aún así me quedé allí parado, motor apagado, durante más de 10 minutos. Cuando Claudia salió, lo hizo por la puerta principal como siempre, con el bolso cruzado y el moño medio deshecho. Se agachó para entrar en el coche y me dio un beso rápido en la mejilla. Olía a colonia y a sudor seco. Me dijo que estaba agotada, que Iván se había pasado con los giros, que al final de la clase habían grabado un video de grupo para la página del estudio. Me lo dijo con total naturalidad, como si la escena que yo acababa de ver no hubiera ocurrido nunca. Yo apreté el volante con la mano izquierda para no tiritar. En el trayecto a casa, ella habló del festival de baile que querían hacer el mes siguiente, de las compañeras de clase, de que Iván era muy exigente pero muy profesional. Yo solo asentía y miraba al frente. En un semáforo, sentí un pinchazo en el estómago al recordar su sonrisa mientras él le cogía la cara. Me llevé la mano al cinturón porque me faltaba aire. Podría haberla soltado en ese momento, decirle que lo había visto todo en el estudio. No lo hice. Llegamos a casa y la noche siguió rara pero aparentemente normal. Cenamos tortilla recalentada, ella se puso el pijama grande de lino y se tumbó en el sofá con el móvil. Yo me encerré en el despacho con la excusa de revisar unos correos. A las 11:15 me llegó una notificación al móvil. Era del grupo de WhatsApp de la academia. El dueño había enviado el video de la clase de esa tarde. El mismo que se había grabado con la cámara del trípode. Abrí el chat y vi la miniatura. Ahí estaba ella, en primera fila, con Iván detrás, corrigiendo posturas. Pulsé reproducir. El video empezó desde el principio, con la música, las risas, los pasos.
Yo adelanté con el dedo para buscar el final de la coreografía. Justo donde mi mundo se había torcido una hora antes. El dedo se me quedó suspendido sobre la pantalla, a punto de soltar, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir. Y ahí dejé el video congelado, en el segundo antes de que terminara la canción. Al final solté el dedo. El video avanzó hasta el último 8 de la coreografía. Todos los alumnos hicieron la pose final, aplaudieron y algunos miraron a cámara saludando. La música bajó y se escuchaba la voz del dueño diciendo que había quedado muy bien, que luego lo subiría a redes. Una a una, las parejas iban saliendo del plano. Yo iba fijándome en Claudia, en cómo se reía, en cómo miraba a Iván. Hasta que llegó el momento que ya conocía, pero esta vez con plano general y sonido. Cuando el último alumno salió del cuadro, la cámara siguió grabando. Nadie se acordó de apagarla. Iván se acercó a Claudia, le cogió la mano y la atrajo hacia el centro de la pista. El eco del estudio vacío hacía que sus pasos sonaran más fuerte. Se escuchó la voz del dueño a lo lejos diciendo que iba al despacho, que cerraran ellos. La puerta se cerró, se oyó el clic. Se quedaron solos. Noté cómo se me tensaba la mandíbula. Iván se colocó delante de ella, le puso una mano en la cintura y la otra en la nuca. Le dijo algo que la cámara no captaba bien, pero se veía que Claudia sonreía, que le sostenía la mirada con ese brillo que a mí me costaba arrancarle últimamente. Entonces él inclinó la cabeza y la besó. Esta vez vi el beso entero, desde que se encontraron hasta que se separaron. No fue un impulso de un segundo. Fueron varios, encadenados, con ella agarrándose a su camiseta. El móvil me empezó a pesar como si fuera de piedra. Me sudaban tanto las manos que casi lo dejo caer. El corazón se me fue a la garganta y sentí un calor raro en la cara, como si me hubiera quemado el sol. Puse pausa de golpe y me quedé mirando la imagen congelada. Su mano en su nuca, los ojos cerrados, los labios pegados a los de él. Mi mujer. Y un tipo al que yo le había dado la mano hacía 2 semanas diciendo que me parecía genial que la animara a bailar. Dejé el móvil en la mesa del despacho y me levanté tan rápido que la silla arrastró contra el suelo. Sentí un pinchazo en la boca del estómago, como si hubiera comido algo en mal estado. Fui al baño casi corriendo. Cerré la puerta, me apoyé con las 2 manos en el lavabo y me miré al espejo. Tenía las pupilas dilatadas, la cara blanca y los labios apretados. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara, pero las manos seguían temblando. Mientras me secaba, oí la voz de Claudia desde el pasillo. Me preguntó si estaba bien, que qué hacía encerrado. Respingué. El móvil seguía en la mesa del despacho, con el video pausado en la escena del beso. Fui de vuelta casi a la carrera. Llegué justo cuando ella asomaba la cabeza por la puerta. Me vio sobresaltado y frunció el ceño. Me preguntó que qué veía. Le dije que nada, que un video del trabajo. Con el pulgar cerré el WhatsApp y abrí una pestaña cualquiera del correo. El corazón iba a 1000. Claudia se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Me dijo que me estaba obsesionando con el curro, que llevaba toda la semana raro. Dijo que si seguía así me iba a dar algo. Le contesté que estaba cansado y que había sido un día largo. Entonces ella, tan tranquila, comentó que el video del grupo había quedado muy chulo, que el dueño se lo había enseñado en el vestuario. Que salía fatal, según ella. Yo sentí como si me clavaran una aguja en la nuca. Le pregunté si lo habían mandado al grupo. Dijo que sí, que lo habría visto, que era el último mensaje. Le dije que no, que aún no había mirado el móvil. Me preguntó si quería verlo juntos en el salón. Esa fue otra mini explosión en mi cabeza. Imaginé la escena. Ella y yo en el sofá, la tele con el video en grande, mis ojos buscando el momento del beso mientras ella fingía que no existía.
Sentí una mezcla de rabia y miedo. Le dije que luego, que estaba cansado y que prefería terminar un informe. Ella se encogió de hombros, dijo que vale, que se iba a dormir. Se marchó arrastrando las zapatillas por el pasillo. Cuando escuché la puerta del dormitorio cerrarse, volví a abrir el video. Esta vez me fijé en los detalles. En la hora que salía arriba, en la marca de agua de la academia, en que la luz del estudio ya estaba a media intensidad, como cuando están recogiendo. Si el beso estaba grabado, era porque nadie había tocado la cámara después. Nadie tuvo prisa por irse del estudio. Eso me dio otra bofetada mental. Si lo hacían delante de una cámara encendida, ¿qué no habrían hecho cuando estaban realmente solos? Cerré el video, lo descargué al móvil y luego lo pasé al ordenador. Le puse un nombre neutro, algo de facturas, y lo guardé en una carpeta que solo uso yo. Después lo subí a una nube con contraseña. Todo eso lo hice casi en automático, con las manos aún temblando. No pensaba claro, pero había una cosa grabada a fuego. No quería que desapareciera esa prueba. Una parte de mí aún no asumía lo que estaba viendo, pero otra ya estaba en modo defensa. Esa noche dormí poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen del beso congelado. Me despertaba sudando, con el corazón disparado. A las 6 de la mañana ya estaba en pie. Me hice un café fuerte y me senté en la mesa de la cocina con el portátil abierto. Miré el icono del archivo oculto una y otra vez. Entre un sorbo y otro, empezó a aparecer otra idea en mi cabeza. No bastaba con tener el video. Tenía que hablar con ella, pero no en caliente. Quería que no pudiera negar nada. Antes de irme al trabajo, Claudia salió del dormitorio con cara de sueño. Me dio un beso en la frente, me preguntó por qué estaba tan pronto levantado. Yo le respondí que tenía una reunión y que prefería adelantar. Ella dijo que por la tarde tenía otra clase intensiva con Iván, que si me venía mal recogerla, se iba con una compañera en metro. Noté cómo se me tensaba la espalda al oír el nombre de él. Le respondí que no, que yo pasaba a buscarla. Y mientras se servía café, yo ya estaba pensando que esa tarde no iba a actuar como la noche anterior. Esa tarde no iba a esconderme detrás de una columna. Pasé todo el día en la oficina con la cabeza en otra parte. Cada vez que alguien decía mi nombre tardaba unos segundos en reaccionar. Miraba el reloj cada media hora, esperando que llegaran las 7 para ir al estudio. En el ordenador, el video seguía guardado, como una bomba en miniatura. A mediodía intenté comer algo, pero el bocadillo se me hacía bola. Me notaba el pecho apretado y un cosquilleo constante en las manos. A las 6:30 estaba ya aparcado delante de la academia, bastante antes de lo habitual. Esta vez no me quedé fuera. Entré como un cliente más. El dueño me saludó, me preguntó si hoy me animaba a bailar. Intenté sonreír. Le dije que venía a por Claudia. Me señaló la sala 2, donde estaba la clase en marcha. A través del cristal se veía a Iván corrigiendo a una pareja, mientras el resto repetía la coreografía. Parecía un día normal. Si yo no supiera lo del video, habría visto solo a un profe implicado. Me quedé un rato mirando. Cada vez que Iván se acercaba a Claudia, el estómago se me encogía. Ella evitaba mirarlo demasiado rato, o al menos esa impresión me dio. Por un momento pensé que quizás se había dado cuenta de lo que hizo, que igual había sido un calentón puntual. Esa mínima esperanza se encendió y se apagó sola cuando vi que él le agarraba la cadera más de lo necesario para colocarle la postura y ella no se apartaba ni un centímetro. La clase terminó. Mientras todos recogían sus cosas, salí del pasillo y me planté directamente en la puerta. Cuando Claudia salió, me vio ahí y abrió mucho los ojos. Me dijo que qué hacía tan pronto. Le respondí que había terminado antes en el trabajo.
Iván apareció detrás de ella, con su sonrisa de profe simpático. Me tendió la mano. La apreté con ganas, sin pasarme, pero lo suficiente para que notara que yo también tengo fuerza. Le dije que encantado, que Claudia hablaba mucho de la clase. En el coche, de camino a casa, el silencio fue raro. Ella hablaba poco. Me contó un par de cosas de la clase y luego se quedó mirando por la ventana. Yo conducía con la mirada fija en la carretera, notando cómo las palabras se me acumulaban en la garganta. En un semáforo largo, respiré hondo y solté. Le dije que teníamos que hablar al llegar a casa. Ella me miró con una ceja levantada y preguntó si pasaba algo. Le respondí que sí, que pasaba. Nada más entrar en el piso, cerré la puerta con calma y fui directo al salón. Le pedí que se sentara. Claudia dejó el bolso en el sofá, se cruzó de brazos y me miró con gesto a la defensiva. Me salió la frase sin adornos. Le dije que había visto el video de la academia hasta el final. Añadí que no el que habían mandado al grupo recortado, sino el archivo original, con el cierre de la clase. Su cara cambió como si le hubieran apagado una luz por dentro. Primero se quedó muy quieta. Luego se le tensó la mandíbula. Me preguntó qué quería decir con eso. Le dije que lo repetía. Que había visto cómo se quedaban solos, cómo él la cogía, cómo se besaban. Que no lo había soñado, que lo tenía grabado. Noté cómo se le humedecían los ojos, pero no por pena, sino por rabia. Claudia dijo que no era lo que parecía. Que fue un momento tonto, un impulso, que él se acercó y ella se dejó llevar, que no había pasado de ahí. Dijo que llevaba una semana dándole vueltas, que pensaba contármelo. Que me conozco, dijo, que me iba a poner así aunque solo hubiera sido un beso. Yo sentí que la sangre me subía a la cabeza. Le respondí que el problema no era solo el beso, sino todo lo que venía detrás. Le pregunté cuánto tiempo llevaba la historia. Se quedó callada. Jugaba con el cordón del pantalón del chándal, mirándolo como si la respuesta estuviera ahí. Dijo al final que desde hacía algo menos de un mes se notaba algo raro con Iván. Que primero eran miradas, luego mensajes de clase, luego comentarios de que bailaban muy bien juntos. Que el beso había sido el primero. Yo pensé en todas las tardes de esas semanas. En cómo llegaba contenta, en cómo hablaba de lo bien que bailaba con su profe. Entonces solté la otra carta. Le dije que no solo había visto el video. Que yo había estado aquella tarde en la puerta del estudio. Que la había visto en directo, desde la calle, mientras se besaban pensando que nadie los miraba. Que me había escondido como un cobarde detrás de una columna. Claudia se llevó las manos a la boca. Empezó a caminar de un lado a otro del salón, con pasos cortos, como una fiera enjaulada. Dijo que si la había visto, porque no le había dicho nada en el momento. Que eso era de locos, que cómo había podido llevarlo por dentro. Le respondí que no sabía cómo reaccionar, que me había bloqueado. Que necesitaba comprobar que lo que había visto no era un espejismo. Por eso el video. Por eso el archivo en mi ordenador. Le pedí el móvil. Ella se negó. Dijo que eso sí que no, que todos tenemos derecho a nuestra intimidad. Le dije que no me vacilara, que después de ver un beso así, la palabra intimidad sonaba distinta. Al final, a regañadientes, me lo tiró al sofá. Lo cogí. Las manos me temblaban otra vez. Miré las últimas conversaciones de WhatsApp. Iván estaba arriba, sin foto, solo el nombre y un par de mensajes sobre horarios. Nada más. Le pregunté si lo había borrado todo. No contestó. Le insistí. Al final admitió que sí, que borra los chats cada día porque no quiere mezclar trabajo con su vida personal. La ironía casi me hace reír, pero no me salía la voz. Le pregunté si había más besos, si había quedado con él fuera de la academia.
Lo negó. Dijo que solo habían sido tonteos en clase, que ni siquiera habían quedado a tomar algo. Cuando ya me iba a caer rendido en el sofá del cansancio, soltó una frase que me remató. Dijo que con Iván se sentía viva. Que la hacía sentir vista, que llevaba tiempo notando que yo estaba a otra cosa. Que llegaba tarde, cansado, que cenaba con el móvil en la mano. Que en clase era otra persona. Al oír eso, una mezcla de culpa y furia se me agarró al pecho. Le contesté que si se sentía invisible conmigo, lo lógico era hablarlo, no irse a buscar la mirada de su profe de baile. Le dije que una cosa era apuntarse a clases para desconectar y otra muy distinta era utilizar el estudio como excusa para montarse una historia paralela. Ella se sentó al borde del sofá, con los hombros caídos. Dijo que no pretendía hacer daño a nadie, que no había pensado el alcance. Yo terminé la conversación con una frase seca. Le dije que a partir de ese momento, hasta que yo decidiera qué hacer, iba a dormir en el cuarto pequeño. Que necesitaba distancia. Ella se levantó de golpe, vino hacia mí como si fuera a abrazarme y yo di un paso atrás. Vi en sus ojos algo entre miedo y orgullo herido. Se dio la vuelta, entró en el dormitorio y cerró la puerta con fuerza. Yo me quedé solo en el salón, con la imagen del video dándome vueltas en la cabeza y una idea nueva formándose despacio. No iba a quedarme solo en el papel del marido engañado que lo traga todo. Los días siguientes se convirtieron en una especie de guerra fría en casa. Yo dormía en el cuarto pequeño, ella en el dormitorio. Nos cruzábamos en el pasillo, hablábamos de cosas prácticas, pero evitábamos mirarnos demasiado tiempo. El ambiente estaba tan cargado que hasta el ruido de la cafetera por la mañana me ponía de los nervios. Cada vez que Claudia se iba a la academia, un cosquilleo tenso me recorría la espalda. Mientras tanto, yo empecé a mover ficha. Lo primero fue revisar las cuentas. Siempre hemos gestionado el dinero entre los dos, pero era yo quien se encargaba de las domiciliaciones y los ahorros. Una tarde, con ella en clase, entré en la banca online. Vi cargos recientes de la academia, de tiendas de ropa deportiva, del famoso festival de baile del mes siguiente. Todo pagado desde la cuenta conjunta. Sin montar ningún numerito, abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y programé mi nómina para que a partir del mes siguiente fuera allí. No vacié la antigua, pero sí traspasé una buena parte del colchón de ahorro que yo había ido construyendo. Quería tener margen por si acabábamos en separación, alquiler nuevo, abogados. Lo hice con la misma frialdad con la que preparo un informe en el trabajo. Por dentro, eso sí, tenía un nudo en la garganta. Lo siguiente fue la academia. Cogí el video y redacté un correo largo y muy medido al dueño. Le expliqué que el archivo completo de la grabación mostraba a su profesor principal besándose con una alumna casada en sus instalaciones, justo después de una clase. Añadí que la alumna era mi mujer y que yo no pretendía hundir el negocio, pero sí necesitaba que supiera qué estaba pasando con uno de sus trabajadores. Puse el enlace al video y mi número de teléfono. Tardó menos de una hora en llamarme. Su voz sonaba tensa. Me dijo que había visto el archivo, que no tenía ni idea de que hubiera ocurrido eso, que le parecía gravísimo. Me pidió disculpas una y otra vez. Dijo que Iván siempre había sido muy profesional, que nunca había tenido quejas. Añadió que hablaría con él de inmediato y que tomaría medidas. Yo, con los dedos apretando el borde de la mesa, le respondí que esperaba que así fuera. Al día siguiente, Claudia volvió de la academia con la cara desencajada. Tiró la bolsa de deporte en el recibidor con un golpe seco. Me buscó en la cocina. Dijo que qué había hecho, que el dueño había llamado a Iván a su despacho y le había enseñado el video. Que lo habían suspendido de empleo de forma inmediata mientras decidían si lo echaban. Me acusó de querer arruinarle la vida a alguien que no me había hecho nada. Ahí se me escapó una carcajada seca.
Le respondí que el que no me había hecho nada no se besa con mi mujer en su trabajo mientras yo espero en el coche. Que yo no había enviado el video a ninguna red social, ni al barrio, ni a sus amigas. Se lo había enseñado al responsable del sitio donde habían decidido montarse su película. Ella se apoyó en la encimera, con las manos en la cara. Dijo que no se lo perdonaría nunca. Yo sentí una punzada en el pecho al oír eso. Pensé que lo que a mí me costaba perdonar era precisamente lo suyo. No me quedé ahí. El fin de semana siguiente invité a cenar a mis padres, a los suyos y a mi hermana con su pareja. Claudia se sorprendió cuando le dije que había organizado una cena familiar. Me miró con sospecha, pero no dijo que no. Preparé una pasta sencilla, vino y algo de picoteo. Puse la tele del salón conectada al portátil, con el volumen bajo, fingiendo que iba a enseñar unas fotos de un viaje viejo. La tensión se podía cortar cuando nos sentamos a la mesa. Mis padres hablaban de política, sus padres de médicos y pastillas. Claudia se esforzaba en sonreír. Yo notaba que le temblaban un poco las manos al servir el vino. En un momento entre platos, me levanté y dije que quería enseñar una cosa divertida de las clases de Claudia. Nadie sospechó nada. Encendí la tele y puse el video. Al principio todos se rieron. La suegra comentó que qué bien se movía su hija, mi madre dijo que yo me estaba quedando atrás. Los segundos pasaban. Llegó el final de la coreografía. Los alumnos fueron saliendo del plano. Iván se quedó con Claudia. Subí un poco el volumen. La cámara siguió grabando. Se vio claramente cómo él la atraía hacia sí, como se besaban en el centro de la pista vacía. Silencio. En la sala solo se oía la respiración de la gente. Pausé el video justo después del beso. Nadie decía nada. Mi suegro miraba con los ojos muy abiertos, la cara roja. Mi madre apretaba los labios. Mi padre se acomodó en la silla, como si esperara una explosión. Claudia se levantó de golpe, blanca como la pared. Me preguntó qué estaba haciendo. Le respondí que solo estaba enseñando lo bien que bailaba. Noté que la voz me salía más fría de lo que sentía. Entonces su madre se puso a llorar en silencio. Su padre preguntó si eso era reciente, si el tipo ese era el profesor del que ella hablaba tanto. Mi hermana bajó la mirada. Claudia empezó a gritar que yo era un manipulador, que cómo se me ocurría humillarla delante de toda la familia. Me dijo que estaba loco, que esto se arreglaba entre nosotros. Yo respiré hondo y contesté que llevaba semanas tragando solo, que no pensaba seguir protegiendo una imagen falsa. Ella cogió las llaves de casa de la cómoda del pasillo, abrió la puerta de un tirón y salió sin coger ni el abrigo. Su padre fue detrás, llamándola. La puerta se cerró con un golpe que resonó en todo el piso. En el salón nos quedamos mi familia y su madre, que seguía con las manos en la cara. Apagué la tele. Sentí una mezcla muy rara. Por un lado cierta satisfacción, por otro un vacío enorme en el estómago. No sabía si me había pasado o si por fin estaba poniendo límites. Lo único claro era que después de esa cena ya no había vuelta fácil. Los días posteriores a la cena fueron un carrusel raro. Claudia se quedó en casa de sus padres un par de noches. Luego volvió solo para coger ropa. Entró al piso sin mirarme, abrió el armario, metió cosas en una maleta pequeña y se fue. Yo estaba en la mesa del salón con unos papeles. Al verla, el pecho se me apretó. Quise decir algo, pero la lengua se me pegó al paladar. Solo acerté a fijarme en cómo le temblaban los dedos al cerrar la cremallera. Esa misma semana pedí cita con un abogado. Fui con el video ya impreso en capturas, con fechas y con un resumen de todo lo que había pasado. Mientras se lo contaba, notaba los brazos muy pesados, como si llevara mochilas colgando. El abogado escuchaba serio, anotando cosas.
Me habló de separación, de divorcio, de tiempos. Yo asentaba mecánicamente, sin procesar del todo. Al salir a la calle me apoyé en la pared del portal y respiré hondo varias veces, intentando que el mareo se me pasara. Claudia me escribió un mensaje al día siguiente. Decía que necesitaba hablar conmigo sin familias ni abogados de por medio. Tardé un rato largo en contestar. Al final le dije que vale, que al día siguiente, en casa, a las 8. Durante todo el día tuve un nudo permanente en el estómago. En el trabajo, cada vez que miraba el reloj, me sudaban las manos. Subí al piso una hora antes de la cita, recogí un poco, abrí las ventanas para que entrara aire. Ella llegó puntual. Entró despacio, cerró la puerta sin dar portazo. Llevaba una sudadera vieja y vaqueros, sin maquillaje. Se sentó en el sofá, yo en la silla frente a ella. El silencio duró casi un minuto. Podía oír perfectamente mi propia respiración, algo acelerada. Notaba el pulso en el cuello. Claudia se aclaró la garganta. Dijo que venía a asumir lo que había hecho, que sabía que no tenía excusa. Que el beso existió. Que los mensajes existieron. Añadió algo que me clavó otra astilla. Dijo que antes del beso hubo muchas cosas que ella debería haber parado. Mensajes fuera de horario, bromas con doble sentido, quedadas después de clase para comentar pasos. Que no fueron cafés ni cenas, pero que sí habían estado solos más veces en el estudio, practicando. Que el beso del video no era el primero que Iván intentaba, pero sí el primero al que ella no se apartó. Sentí un vacío en el estómago, como si hubiera bajado en ascensor de golpe. Le pregunté si había llegado a dormir con él. Lo dije casi sin voz, mirándole directamente a los ojos. Ella negó con la cabeza, muy seria. Dijo que no habían llegado a eso. Que el festival del mes siguiente, ese sí, iba a ser el momento en el que probablemente ocurriría. Que se estaba autoengañando diciéndose que no pasaría nada, pero que en el fondo sabía que si se iban un fin de semana juntos, cruzarían otra línea. Que mi email al dueño y la suspensión de Iván habían cortado de golpe esa fantasía. Esa confesión me dejó sentado más profundo en la silla. Sentí un cosquilleo fuerte en las manos y tuve que apretarlas contra los muslos para que no se notara. Parte de mí se aliviaba de no haber llegado más lejos. Otra parte pensaba que si no llego a conseguir el video, simplemente habría esperado tranquilamente en el coche mientras mi mujer se iba de festival con su profesor. Claudia siguió hablando. Dijo que cuando empezó con las clases se sentía fatal en general. Que el curro, la rutina, mi cansancio, todo se le había hecho bola. Que allí se sentía miraba con admiración, que Iván le decía que tenía talento, que le quedaba de lujo la bachata. Que ella se enganchó a esa sensación. Mientras hablaba, se le quebraba un poco la voz y se le enrojecían los ojos, pero no lloraba a lágrima viva. Se limitaba a apretar los labios y respirar hondo de vez en cuando. Me pidió perdón. De forma directa, sin rodeos. Dijo que sabía que yo no tenía obligación de aceptar nada, que era consciente del daño. Que si quisiese intentarlo, proponía ir a terapia de pareja, dejar la academia, cortar cualquier contacto con Iván. Que si no, entendería que nos separáramos. Mientras la escuchaba, notaba algo curioso. La rabia del principio ya no era un incendio, era más bien una brasa muy caliente en el pecho. Y encima de esa brasa había una capa de tristeza densa, como cuando llueve muchos días seguidos. Le dije que valoraba que viniera a hablar sin culpar a nadie más. Pero también le dije que cada vez que la veía mirar el móvil, a mí se me encogía el estómago. Que cada vez que escuchaba la palabra academia, me empezaba a sudar la nuca. Que no sabía si iba a poder vivir así, pendiente de sus horarios, de sus clases, de con quién chatea. Le expliqué que, ahora mismo, lo único que sabía con certeza era que había una línea que se había cruzado.
Ella preguntó si creía que podríamos reconstruir algo. Lo hizo con la voz baja, mirando a la alfombra. Me pillé a mí mismo mirando sus manos, las mismas que yo conocía al detalle, ahora apoyadas en las rodillas, tensas. Respiré hondo, sentí como el aire me llenaba un pecho que llevaba días medio bloqueado. Le respondí que necesitaba algo más que palabras y promesas. Que la única forma honesta que veía era separarnos de verdad durante un tiempo, sin compartir techo. Claudia se quedó quieta, como si yo le hubiera dado un golpe sin tocarla. Dijo que una separación podía convertirse en un divorcio directo. Asentí. Le expliqué que ya había ido a ver a un abogado y que había pedido información. Vi cómo apretaba los dientes cuando oyó eso. Me preguntó si ya lo tenía decidido. Miré el reloj de la pared sin querer, como si la respuesta estuviera en la hora. Noté que el corazón me daba un golpe fuerte. Abrí la boca para darle la respuesta que llevaba días girando en mi cabeza. Al final, la respuesta fue que sí. Que quería separarme. Lo dije despacio, con la voz firme, casi sin subir el tono. No fue un grito ni un drama. Fue más bien una sentencia tranquila. En cuanto lo solté, noté algo raro en el cuerpo. Como si me quitaran una mochila que pesaba mucho, pero me dejaran un hueco grande en la espalda. Claudia se llevó una mano a la boca, cerró los ojos unos segundos y asintió. Dijo que si eso era lo que necesitaba, lo respetaría. A partir de ahí todo se volvió muy práctico. Decidimos que yo me quedaría de momento en el piso, porque mi trabajo y mis cosas estaban allí, y ella se iría a un apartamento pequeño cerca de casa de sus padres. No tenemos hijos, eso simplificó la logística, aunque no el golpe. Hicimos una lista rápida de muebles y objetos. Uno para ti, uno para mí. Todo muy civilizado por fuera, con las manos frías al pasarle cosas, con la garganta seca cada vez que una foto aparecía en una caja. Hablamos de dinero. Le expliqué que había movido parte de los ahorros a una cuenta propia porque me dio miedo quedarme sin nada si todo se torcía. No le sentó bien, pero lo entendió. Pactamos una cantidad para cerrar bien la etapa común de gastos. El abogado preparó un convenio de separación amistosa. Lo firmamos en menos de un mes desde el día del primer beso en el video. A mí ese dato me daba vueltas en la cabeza. En 4 semanas había pasado de ser un marido más o menos tranquilo a estar sentado en un despacho firmando papeles de ruptura. De Iván supe poco más. El dueño de la academia me escribió un mensaje corto, diciéndome que al final había decidido despedirlo. Prefería evitar líos con alumnos y con parejas enfadadas, según sus palabras. Un par de días después vi por redes que Iván anunciaba clases privadas en otro barrio. También vi un comentario suyo en una foto vieja de Claudia, de antes del lío, al que ella no respondía. Ella me aseguró que lo había bloqueado de todas partes. Yo ya no podía comprobarlo, y sinceramente, ya no quería dedicarle más espacio mental. Claudia y yo tuvimos alguna conversación más, ya con otros tonos. Una tarde vino al piso a recoger los últimos libros. Nos tomamos un café en la cocina, de pie, como dos compañeros de piso que se despiden. Hablamos de cosas prácticas y, al final, ella dijo que esperaba que algún día pudiera recordarlas sin que se me encogiera el estómago. Yo le respondí que llevaba demasiado metido en el cuerpo como para saberlo todavía, pero que al menos ya no sentía la misma rabia. Era más una pena tranquila. De esas que no hacen ruido, pero están ahí. A nivel emocional, el camino no fue recto. Hubo noches en las que me despertaba a las 4 de la mañana con el corazón acelerado, convencido de que había alguien en el pasillo. Luego me daba cuenta de que era el piso vacío, que los ruidos eran de la nevera o de los vecinos. Otras tardes, al salir del trabajo, me sorprendía buscando su nombre en las notificaciones del móvil, como si nada hubiera cambiado. Cuando recordaba que ahora no tenía por qué escribirme,
notaba una punzada seca en el pecho. Empecé a hacer cosas que antes posponía. Volví al gimnasio, salí a correr por el río. La primera vez que hice 3 kilómetros seguidos sin pararme, llegué a casa con las piernas temblando pero con la cabeza algo más clara. Me apunté a terapia individual. La psicóloga me ayudó a ordenar todo el lío interno. A poner en palabras no solo la traición, sino también los fallos previos, los silencios, las rutinas que habíamos dejado que nos comieran. No para justificar nada de lo que había hecho Claudia, sino para entender en qué parte del camino yo me había desconectado también. Con el tiempo, el video dejó de ser algo que veía. Lo borré de la carpeta visible, lo dejé solo en una copia en la nube por si algún día hiciera falta legalmente. Dejé de repasarlo mentalmente fotograma a fotograma. La imagen del beso siguió ahí, como una marca difícil de borrar, pero ya no me bloqueaba el día. Podía entrar en un bar con música latina sin que se me descompusiera el estómago. Eso, que parece una tontería, para mí fue un pequeño hito. De Claudia sé que sigue bailando, pero en otro sitio y otro estilo. Me lo dijo mi cuñada una vez, en una comida. Dice que está más tranquila, que ha perdido algo de brillo y que se está replanteando muchas cosas. Me alegra que no se haya quedado en el papel de víctima de su propio error. Pero también tengo claro que ese trabajo ya no lo haremos juntos. ¿Qué me queda después de todo esto? Pues mira, me queda algo raro, pero bastante concreto. Ahora, cuando una relación empieza a torcerse, ya no confío en que se arregle sola. Si noto que alguien que quiero se distancia, hablo. Aunque me dé corte, aunque parezca exagerado. Y también me queda la sensación de que, incluso cuando todo se va al suelo en cuestión de semanas, uno no se acaba ahí. Te sientas, respiras, recoges los trozos y sigues. Más despacio, más atento. Si me preguntas si volvería a confiar en alguien, la respuesta no la tengo clara todavía. Lo que sí sé es que, por muy buenos que sean los bailes, cuando algo se empieza a mover fuera de compás, necesito verlo a la luz del día. Sin cámaras encendidas a escondidas, sin columnas detrás de las que esconderme. Al final, lo único que puedo controlar es eso. Lo que hago yo cuando veo el problema. Y esta vez, al menos, no me quedé toda la vida mirando el video en silencio.